Hola a todos los jubilados y pensionados, ¿cómo se encuentran? Hoy les traemos las últimas novedades de ANSES, no se las pierdan. Javier Milei habló sobre el bono de 70.000 pesos que cobran los jubilados y pensionados, y se confirmó si habrá aumento en febrero. Si querés saber más, quédate con nosotros hasta el final del video, y no dudes en dejarnos tus preguntas o comentarios. Por otro lado, vamos a escuchar a Clara Salguero, que trae todas las noticias de última hora para jubilaciones y pensiones. Así que presten mucha atención. Antes de comenzar, les pedimos que nos apoyen dando me gusta al video y compartiéndolo con sus amigos y familiares. También nos gustaría conocer su opinión, así que no olviden dejar sus comentarios abajo. Ahora sí, pasemos a las últimas noticias de ANSES. Arrancamos poniéndolos al día con las últimas novedades, así que quédense atentos. Bueno, como les decíamos al principio, Javier Milei habló sobre el bono para jubilados y pensionados, y confirmó cómo se va a seguir pagando este refuerzo, a partir de febrero. Este bono se sigue pagando a quienes cobran la mínima, o tienen haberes que no superan el tope establecido para cobrarlo. Aunque el bono extra no tuvo aumentos por inflación en mucho tiempo, está ligado al aumento del haber mensual. Esto quiere decir que cuando aumenta el haber mínimo, también se aumenta el límite que permite cobrar el bono. En febrero, este refuerzo va a seguir pagándose como siempre, pero solo para quienes cobren la mínima, o tengan haberes totales que no superen los 343.000 pesos. Ese monto se explica por el aumento del 2,7% confirmado para febrero, lo que aumenta el haber mínimo 273.000 pesos, sumándole el bono de 70.000 pesos. Así que, dicho sea de paso, el bono en sí no tendrá aumentos extra. Según lo informado por el gobierno, el presupuesto de este año no contempla aumentos para este bono extra, pero lo que está claro es que seguirá depositándose, junto con el haber mensual en las mismas fechas, y de forma automática. Bueno amigos, además, ANSES va a anunciar el calendario con las fechas completas de pago, organizadas, según la terminación del DNI de cada beneficiario. Por otro lado, quienes cobran la jubilación máxima, no pueden cobrar el bono de 70.000 pesos, ya que sus haberes previsionales en febrero serán mayores a los 343.000 pesos establecidos como tope. Ahora, les vamos a compartir lo que nos dice Clara Salguero, quien nos cuenta las noticias y novedades más importantes del día. Quédense con nosotros, para no perderse ningún detalle. Voy a desarrollar una cuestión que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la economía, porque se conoció el número, el IPC por parte del INDEC, el IPC correspondiente al mes de diciembre, 2,7%, y este 2,7%, ¿qué es lo que marca? Marca la actualización que van a tener las prestaciones previsionales y sociales del Sistema de Seguridad Social Nacional. Estamos hablando de 18 millones de prestaciones, estamos hablando de un 2,7% de actualización para jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas, y todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, asignación familiar por hijo, asignación universal por hijo, asignación por embarazo y todas las asignaciones que son de pago único, las que se pagan por única vez en el año y en determinadas circunstancias, como puede ser asignación por matrimonio, por adopción, prenatal. Bueno, todo esto va a tener una actualización del 2,7%. Recordemos que es muy importante cada vez que el INDEC da el dato de la inflación, que la da con 2 meses de atraso, hay 2 meses de rezago en este tema. ¿Por qué razón es importante? Porque este número está impactando cada vez en más ámbitos. Esta semana justamente se esperaba la información oficial del IPC para ver cómo iban a impactar en jubilaciones y pensiones, en asignaciones, pero también en el monotributo, también en el mínimo no imponible de ganancias. Y recordemos que desde el mes de abril del año pasado las jubilaciones y pensiones
se rigen por actualizaciones mensuales por inflación. Y en el mes de julio, meses después, en el mes de julio también del año pasado, se incorporaron a esta dinámica de actualización también las asignaciones familiares y sociales. A mí me gustaría que ya fuéramos mostrando unos gráficos para ver los montos que van a tener las prestaciones en el mes de febrero. Y después les voy a ir contando con respecto a esta. Después les voy a hacer algunas apreciaciones o les voy a contar, vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a esta placa. A ver, mínimo 273.086 pesos más el bono. Ustedes lo están viendo, hace un total de 343.086 pesos. Hay un haber máximo en el sistema nacional que es de 1.837.613 pesos. Recordemos que a partir de un ingreso de haber mínimo ya no se cobra el bono mensual. Pensión universal para el adulto mayor va a estar cubierta con el bono. Pensiones no contributivas va a estar cubierta con el bono. La PUAN, como ustedes lo están viendo en pantalla, el monto representa el 80% de lo que va a ser el valor del haber mínimo en el mes de febrero, y las pensiones no contributivas representan un 70% del haber mínimo de febrero. En las pensiones no contributivas, dentro de esto, tenemos tres grupos. Dentro de las pensiones no contributivas, que van a tener el incremento del 2,7% más el pago del bono, tenemos tres grupos, que son todos aquellos beneficiarios de pensiones de 70 años, a personas de más de 70 años, a madres de 7 o más hijos, y todo lo que tiene que ver con invalidez laborativa, pensiones asistenciales por invalidez laborativa. Asignación universal por hijo y por embarazo tienen exactamente el mismo valor. En febrero, 98.127 pesos. Y en esta placa me quedo porque les tengo que contar que también va a tener un incremento del 2,7% la asignación familiar por hijo, que la cobran monotributistas, que la cobran trabajadores en relación de dependencia y también jubilados y pensionados, si es que tienen a cargo menores hasta 17 años, y en el caso de tener algún tipo de discapacidad no hay límite de edad. Bueno, la asignación familiar por hijo representa el 50% del valor de la AUH. ¿Esto por qué lo digo? No lo digo al azar, lo digo porque ustedes me lo preguntan en redes sociales. ¿Cómo calculo? Es simple, es el 50% de lo que ustedes están viendo en pantalla, es decir que la asignación familiar por hijo, 49.063 pesos. Ahora, este valor lo cobran todos los trabajadores, todos los monotributistas, todos los trabajadores en relación de dependencia. No, estos 49.063 pesos corresponde al primer rango de ingresos, porque el pago de las asignaciones familiares está dividido en 4 rangos para poder cobrarlo, y esos rangos los marcan los ingresos. Y además difiere si se vive en zona inhóspita, si la persona, si el trabajador reside en zona fría. ¿Qué quiero decir? Que hay un tope para cobrar la asignación familiar, algo que no se difunde demasiado, pero que ustedes lo deben tener en claro. En febrero, una familia de trabajo registrado o de ingreso de jubilación o de pensión cobra asignación familiar si ese grupo, si esa familia no excede de los 4.023.264 pesos de ingresos mensuales. Repito, si no excede los 4.023.264 pesos, pero con una salvedad, que alguno de los integrantes o que ninguno de los integrantes puede exceder por sí solo un ingreso mensual de 2.011.632 pesos. Es decir, que hay un requisito dentro de otro requisito, ¿sí? Reitero, ingreso familiar mensual para cobrar asignaciones familiares, 4.023.264 pesos. Acá se suma todo. Se suma si hay 3 ingresos registrados, 3 sueldos, se suma, y sabiendo que alguno de esos integrantes no puede exceder el 50% de estos 4 millones. Y el 50% de estos 4 millones son 2.011.632 pesos.
¿Qué más quiero aclarar acá? ¿Qué más quiero contar? El bono. El bono, atención con el bono. El bono no se va a actualizar en el mes de febrero. Va a seguir en 70.000 pesos. Ya venimos de 11 meses de un bono congelado sin actualizar en este valor, porque la última actualización que tuvo fue en marzo del año pasado. Se espera, la expectativa es que este bono se incremente porque si no sucede lo que venimos diciendo hace varios meses. El bono, al no actualizarse, de alguna manera deteriora este 2,7% de actualización que van a tener las prestaciones mensuales el mes próximo. Dicho esta aclaración, 3 grupos entonces van a tener incorporado el bono de 70.000 pesos. Jubilados y pensionados de la mínima, es decir, jubilados y pensionados que no excedan los 273.086 pesos. Pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas. Como ya tenemos en el mes de febrero, ya sabemos de cuánto va a ser la actualización y que además va a haber un bono que no va a tener aumento, ya tenemos establecido, por eso decía déjenme la placa, el tope para cobrar el bono de 70.000 pesos va a ser el monto que está en la primera línea de la placa en color rojo, 343.086 pesos. ¿Qué significa esto? Te pongo 2 ejemplos. Si cobras el haber mínimo de 273.086 pesos, vas a cobrar el bono completo de 70.000 pesos. Pero si tenés, por ejemplo, un ingreso de 300.000, vas a cobrar un proporcional. El proporcional, 43.086 pesos. ¿Por qué un proporcional? Porque todos los meses queda establecido el tope, que es la suma del haber mínimo vigente más los 70.000 pesos de bono. ¿Qué más tengo que contar? Bueno, tengo que contar que al conocerse el 2,7% de inflación diciembre, tenemos cerrado el año. Ya vamos a estar hablando con Martín Simonetta del tema inflación, del tema crecimiento de la economía. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la economía en la Argentina? En concreto, durante todo el 2024, un acumulado de inflación del 117,8%. Las jubilaciones, ¿ganaron o perdieron? ¿Qué digo yo? Las jubilaciones lo que hicieron fue lograr de alguna manera desacelerar la pérdida. Porque esto de implementar actualizaciones mensuales acorde a la inflación se amortigua el impacto que venían teniendo con el deterioro sistemático y constante de años, y esto era una pérdida constante desde el año 2017. Se consigue de alguna manera equilibrar, se consigue amortiguar de aquí para adelante, pero todavía sigue el deterioro y el no recupero de lo que pasó en los años 2018 y 2019 con la movilidad, con la ley de movilidad jubilatoria, lo que pasó en el 2020 con aumentos discrecionales por decreto, para algunos sí, para otros no, y lo que pasó con la otra movilidad jubilatoria que hubo entre los años 2021 y 2023. Recordemos que cada gobierno que vino desde el año 2009, que es el año donde tenemos la primera ley de movilidad jubilatoria, cada gobierno que vino la cambió y la ayornó de acuerdo no a la necesidad de los jubilados, sino a la necesidad de la economía. No de acuerdo a la necesidad de los jubilados, sino de acuerdo a lo que se podía pagar, a lo que daban las cuentas. Bueno, los bolsillos de los jubilados hicieron aguas por todos lados. Ese recupero está pendiente. Mientras tanto, ¿qué les contamos? Y es muy importante esta información en los primeros meses o en el primer mes de un nuevo año, que las actualizaciones continuarán en el 2025 de manera mensual y que van a estar regidas por el número de la inflación. Además, ¿qué podemos esperar mientras estas actualizaciones siguen de manera mensual? El gobierno
seguiría estudiando la posibilidad de implementar y de pagar un reconocimiento económico para todos aquellos jubilados con 30 años de aportes que no obtuvieron la jubilación a través de moratoria, de alguna manera como una forma de compensación, y además una reforma previsional, una reforma al sistema previsional que de a poquito, entiendo yo, que de a poquito se está instalando. Lo vamos a estar hablando con Sandra Abdo en unos momentos. Se viene instalando muy de a poquito, muy difícil es el tema. Muy difícil, es un tema muy polémico cada vez que se habla de reforma previsional. Se intentaron reformas parciales, que lo único que le hizo fue daño a la gente. Así estamos, cada vez que se quiso instalar algo un poquito más profundo, bueno, la resistencia social. La cuestión es que creo que si se lleva adelante una reforma previsional, que estoy convencida que sí se va a llevar adelante, aparte porque yo también estoy convencida que es necesaria la reforma al sistema previsional, se tiene que hacer con un buen debate y se tiene que hacer buscando consenso. Es lo más sano para la sociedad, recordando que la gente es lo más importante y la gente está necesitando que se les reconozca su historia laboral y que su historia laboral, como digo siempre, tenga un correlato, que la jubilación termine siendo un correlato de su historia laboral y que no tengamos permanentemente que sacar moratorias o asistencias para poder ayudar con aportes y así que la gente logre tener jubilaciones, que en definitiva el Estado debe incluir, por supuesto, el Estado siempre tiene que contemplar a la gente más grande, a los más pequeños, pero también es cierto que tanta moratoria, desde hace 20 años estamos con el tema de moratorias, lo único que ha logrado es más confrontación y más molestia entre los que aportaron en tiempo y forma y los que lograron obtener la jubilación a través de la asistencia del Estado. Espero que si hay una reforma previsional, todo esto que realmente es grave y que son cambios profundos se lleven adelante.